te bendiga, Pensacola, con usted una vez más, tu hermano y pastor Freddy Malpica con la iglesia Primera Asamblea de Dios, Pensacola. Amén. Pues estoy muy agradecido de tener esta oportunidad una vez más para poder comunicar la palabra de Dios, hablar de la palabra de Dios y pues juntos poder aprender, adquirir más sabiduría y pues poder hacer buenos instrumentos para Dios y buenos embajadores de Jesucristo aquí en la tierra. Aleluya. Pues vamos a continuar una serie, es un estudio bíblico, no es necesariamente una predicación, pero definitivamente es un estudio bíblico súper importante y es en el tema de homosexualidad o el homosexualismo. Amén. Es algo bien importante que nosotros tenemos que hablar, tenemos que entender qué dice la palabra y tenemos que ser buenos embajadores de Cristo para poder comunicar las verdades de la palabra sin ofender más de lo que la palabra va a ser por ser la verdad. No sé si me explico bien, ¿verdad? Porque a veces cuando alguien te dice la verdad, te duele y ofende, pero nosotros como individuos no tenemos que ofender con esa verdad. La verdad ya va a causar emociones y una impresión sobre el individuo y pues nosotros pues en comunicar esa verdad tenemos que también tener compasión para el individuo. Tenemos que tener mucho respeto para el individuo, porque acuérdate que esta batalla es una batalla espiritual. Estábamos hablando de eso en la primera parte. Esto es una batalla espiritual contra la ideología incorrecta que Satanás presenta en las mentes de la gente que le ponen oído y oyen las mentiras y las decepciones de Satanás y caen. Ellos son víctimas de estas cosas. Entonces por eso es que nosotros no podemos exagerar o no tener compasión y todas estas cosas, porque el individuo no es el enemigo. El enemigo es Satanás y sus ideologías. Amén. Pues para ustedes que ya saben, el español es mi segundo lenguaje. Si digo ahí a unas palabritas que no se pronuncian más o menos así, pero salen así, me disculpan. Si digo algo incorrecto gramáticamente, pues me disculpan. Amén. Pues vamos a orar antes de empezar. Amén. Padre, gracias por este día, por esta mañana, por esta palabra, por esta verdad. Señor, ayúdanos, Señor, poder estudiar esta palabra, poder pues usarla con precisión, Señor, para poder presentar tu verdad, tu misericordia, tu compasión, tu amor para los seres humanos, Señor, para todos nosotros, Señor. Y no nada más, Señor, usar estas verdades para caerle encima a la gente, Señor, pero para poder ayudarlos a ser libres de la oscuridad, Señor, que Satanás ha puesto sobre sus mentes y corazones, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes a ser la luz en la oscuridad, Señor, para poder ser embajadores llenos de amor, Señor, para cada uno de nosotros que viven en esta tierra, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues vamos a continuar en eso de pararnos firme en la verdad. Amén. Primera de Corintios, capítulo 16. Vamos a ir al verso 13. Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Entonces, hoy en día nosotros como cristianos
como esos que proclamamos vivir de acuerdo al ejemplo que Jesús nos dejó en la palabra, pues tenemos que estar como el soldado que vela para asegurar que el enemigo no viene a atacarlo por sorpresa, ¿verdad? Que están en la torre bien alta, atalaya yo creo que se llama, que está arriba de la atalaya mirando. ¿Y qué es lo que la está haciendo? Está velando. Entonces Pablo nos está diciendo aquí, velad. Y estamos viendo lo que está pasando. Y por causa de lo que está pasando, por este movimiento tan fuerte que Satanás ha puesto para esta campaña contra la verdad de Dios y contra los cristianos, cuando viene a esta ideología incorrecta, pues vemos que ha infiltrado casi todas las cosas. Ayer estábamos viendo una película en la televisión y tú sabes, pues hay comerciales, tú sabes, siempre hay esos anuncios, como se dicen, ¿verdad? Commercials es en inglés, pero esos anuncios y cosas así. Y pues siempre poniendo la promoción ahí de la celebración de la historia latina, ¿verdad? Porque aquí en los Estados Unidos se celebra el mes de reconocer la historia de los latinos aquí en América, ¿verdad? Pero en todos los años atrás siempre era, en inglés se llamaba Latino Heritage Month, ¿verdad? Pero ahora, este año, ahora ellos han cambiado el logo, o sea, el símbolo que ellos usan para representar el heritage, ¿verdad? La celebración de la historia latina. Y ahora es celebrando la historia Latinx. ¿Por qué Latinx? Pues porque ahora Latinx es la palabra que se usa. La X representa un género neutral. ¿Por qué? ¿Por qué añadir eso? Y después los colores de la bandera que representa el grupo como un total LGBT, y hay unas cuantas más letras representando diferentes ideologías adentro del grupo. Entonces, pues en esa promoción hasta usan algo como la celebración del historial de los latinos aquí en América, pero hasta en eso meten esa ideología. ¿Para qué? ¿Por qué y para qué? Pues para seguir promoviendo estas cosas. La psicología detrás de todo esto es seguir dándote, ¿cómo se dice? Exposure. Te busco la palabra aquí para asegurar que la estoy diciendo bien. Exposición, dándote exposición a esa ideología, ¿verdad? A esa manera de pensar. Y otra vez es el juego del lenguaje, la táctica de cambiar palabras y las definiciones de la palabra para poder implantar ciertas dudas y ciertas ideas en la cabeza de nuestros jóvenes y de nosotros. Porque cuando la gente lee en Latinx, igual como yo estaba preguntándome a mí mismo, yo digo, ¿pero qué quiere decir eso? Lo tuve que buscar para ver. Y ahí es cuando pude entender que la táctica era para introducir género neutral en el título de una celebración de la cultura hispana. Que no tiene, solo porque no quieren decir latino o latina. Santo Jesús, mi gente, eso está por todos los lados. Y esto es parte de la táctica que Satanás ha puesto en las mentes de los seres humanos, esta ideología. Porque el que tiene control del lenguaje va a ganar a la gente. Porque nosotros los comunicamos entre nosotros a través de palabras y las definiciones de esas palabras. Y el que controla el lenguaje, el que controla el diálogo, es el que va a controlar a la gente.
Por eso es que hay muchos términos, como el término gay. Gay, antes, la palabra gay, si tú la buscas en el diccionario, antes solo quería decir o tenía la definición de alegría. Pero ahora si tú dices gay, nadie está pensando de esa definición de alegría. Están pensando de alguien que se identifica con el estilo de vida del homosexual, ¿verdad? Y tengo que añadir ahí algo más. Cuando alguien usa la palabra gay es que ellos se identifican con el estilo de vida y la sexualidad del homosexualismo y sin freno. Porque vamos a hablar un poquito de eso ahorita mismo, pero antes de llegar ahí, nuestro propósito es pararnos firme en la verdad, ¿ok? Y en eso, cuando viene a eso, pues entonces pararnos firme en la verdad, quiere decir que nosotros, pues para poder pararnos firme, tenemos que saber en qué estamos parados, ¿verdad? Entonces, pues, tenemos que estudiar, tenemos que hacer el esfuerzo, ¿verdad? Así decía el versículo, que tenemos que estar esforzados. O sea, tenemos que estudiar estas cosas. Estudiar no solo la palabra, pero estudiar la ciencia detrás de todo esto. Porque eso también hay mucha infiltración en eso de las ciencias para cambiar datos para que se vea de una manera. Pero la ciencia no respalda muchas de las cosas que el grupo o de la idea de LGBT, especialmente cuando viene a eso del transgender, ¿verdad? Transgénero, ¿verdad? Muchas cosas que ellos dicen no es así. La ciencia no respalda esas cosas. Pero tenemos que buscar la ciencia que se ha practicado responsablemente para poder educarnos y poder tener la información no solo de la palabra, pero de las ciencias, para poder dar ¿qué? Una respuesta razonable que haga sentido y que la gente puedan tomar pausa y pensar y analizar de todo lo que tú le has dicho. Porque si no podemos presentar esas verdades, entonces nunca ellos van a aceptar la invitación a Dios, porque no llegan a ese punto. No van a llegar a ese punto si nosotros no sabemos lo que estamos hablando. Si nosotros no podemos presentarle una información donde ellos van a tener que tomar un paso para atrás y pensarlo bien y analizarlo bien. Y es a través de esa pausa cuando ellos empiezan a analizar para ver qué es lo más razonable en cuenta de todas estas cosas, para que entonces es posible que ellos consideren la invitación para aceptar a Jesús. O aunque sea para preguntar más preguntas y conocerlo un poquito más. ¿Me entiende, mi gente? Entonces, pero a la misma vez no podemos estar agarrando las verdades de la Biblia y usarlas como un bate, dándole cocotazo por encima de la cabeza a toda esta gente, ¿verdad? Tirarle un montón de versos para callarlo, porque así no vamos a tener un diálogo, no vamos a poder tener una conversación civil. Lo que va a pasar es que va a ser un debate lleno de agresión y todas esas emociones negativas, y no va a ser una buena representación del amor de Dios. Vas a decir verdades, obvio, porque si la persona que estudia la Biblia va a decir todos los versículos y todas estas cosas, pero la gente no van a recibir eso con los brazos y las mentes y el corazón abiertos. No lo van a recibir por la manera que se entregó, por la manera que se presentó, ¿verdad? Se tiene que hablar la verdad, sí, pero no tenemos que ser brutales con esa verdad. Tenemos que ser como un cirujano. El cirujano usa sus instrumentos con precisión, ¿verdad? Porque el cirujano te va a cortar, te va a hacer daño, ¿verdad? O sea, en referencia de lo que es normal, ¿verdad? No es normal que tú tengas un tajo de aquí hasta allá, pero un cirujano usa sus instrumentos para hacer un daño preciso, para hacer una herida con intención,
con intenciones buenas. ¿Para qué? Para poder llegar a lo malo y sacar eso. Y después cerrar esa herida para que cuando se cure ni se vea una cicatriz. Así tenemos que usar la palabra, la verdad de la palabra tenemos que usarla para abrir ahí y entrar y poder liberar a la persona de lo malo que está dentro, pero cuando se cure esa herida, ¿verdad? Porque la palabra confronta con sus verdades, ¿verdad? Pero que cuando eso se sane, quede bien y la persona queda nueva. Aleluya. Así es, por eso es que es bien importante en cómo nosotros los comportamos y cómo nosotros hablamos las verdades que se encuentran en la palabra. Por eso es importante no exagerar. No podemos exagerar para dar la impresión que ciertos pecados son más allá que los otros. I'm sorry. No se puede hacer eso porque no vamos a perder la oportunidad que Dios nos ha dado para hablar con esa persona. Y vamos a tener que dar cuenta por eso. Vamos a tener que dar cuenta por eso. Entonces, si me acuerdo bien, hablamos de la palabra tolerancia, tolerar, ¿verdad? Para tolerar algo, uno tiene que estar no de acuerdo con esas cosas, ¿verdad? Entonces, por eso es que uno puede tolerar, porque hay un desacuerdo, pero aunque haya un desacuerdo o algo que no están en la misma página, todavía seguimos adelante con esas personas en paz. El cristiano es el que hace eso. ¿Ok? Hay una manipulación con esa palabra, hablamos de eso en la parte 1, donde cambian esa definición para que la palabra tolerancia quiera decir que tú estás de acuerdo con lo que se está diciendo. Eso no es tolerancia. Uno no tolera las cosas que usted está de acuerdo con esas cosas. No, usted está de acuerdo y no hay problema. No hay una necesidad para hacer el ejercicio de tolerancia, ¿verdad? Porque eso es practicar tolerancia. Uno tiene que practicar eso. Es difícil. No es difícil cuando tú aceptas algo porque lo aceptaste. Tolerar es poner en práctica esa paciencia para vivir en paz aunque no esté de acuerdo con ciertas cosas. Eso es tolerancia. ¿Ve la diferencia? Entonces cuando tú miras estas cosas, tú puedes ver que los que promueven LGBT y toda esa ideología, en realidad ellos son los que son intolerantes. Ellos no tienen tolerancia hacia los cristianos. No están de acuerdo con nosotros, pero a igual nos quieren vivir en paz con nosotros. Y no todos los individuos, pero el movimiento que viene desde arriba. Esa gente que están encargados y programan todas esas cosas que tú ves en televisión y incitan a la gente para hacer toda esta protesta y todas estas otras cosas que ellos hacen aquí en las calles, discúlpeme, y todas esas otras cosas. Mira, para darte el ejemplo, Vanderbilt University, yo creo que pasó este fin de semana o es que viene pronto, tiene un juego contra otra universidad que se llama Liberty University contra Vanderbilt, si me acuerdo bien. Ellos van a tener un juego de fútbol americano. Pues, ¿qué pasa? Pues el grupo LGBT está promoviendo una marcha de celebrando el orgullo de ser LGBT, de ser homosexual, y lo están planificando para hacer la demostración el día de ese juego, ahí cuando venga toda esa gente para ver el juego. ¿Por qué? Porque la universidad está jugando una universidad cristiana. ¿Me entiendes? ¿Tú ves lo que estoy diciendo? Esos protestos, esas actividades que ellos hacen no son nada lindo. Hay mucha agresión, mucho enojo, muchas cosas que ellos demuestran, muchas cosas que ellos van a decir que son bien feas hacia el cristiano. Y básicamente ellos lo hacen para provocar
el cristiano. Y ellos van a hacer eso ese día para provocar a esa universidad y toda esa gente que vienen a ver el juego. Entonces tú me vas a decir a mí que eso demuestra tolerancia. No, eso demuestra intolerancia. Porque están buscando incitar emociones malas. Ellos van con malicia en su corazón. Eso no es tolerancia. Pero cuando ellos promueven las cosas, es para que se vea de cierta manera, para que el cristiano se vea como el fanático y el intolerante. ¿Ve? Entonces, pero es el juego de las palabras, ¿ve? Es como ellos usan esas palabras para cambiar como la perspectiva de lo que está pasando. Igual con eso de hombre biológico, mujer biológico o género asignado cuando naciste. ¿Qué quiere decir eso, mi gente? El doctor no asigna un género a un bebé como le da la gana. Ese género es declarado de acuerdo a cómo salió la bebé o el bebé, la bebé o el bebé. Si salió con todas las cosas que es mujer, pues una niña. Y se salió con todas las partes de hombre, pues es un nene. Pero ellos usan el término género asignado. ¿Por qué? Porque entonces cuando tú oyes eso, entonces tú te da la impresión que hay una opción para otra cosa. Porque cuando algo es asignado a ti, eso quiere decir que tú puedes negociar esa asignación. You see what I'm saying? ¿Me entienden? Ahí es cuando ellos ves cómo tiran esas semillas en la tierra de tu mente. Igual con el refrán de hombre biológico. ¿Qué quiere decir eso, hombre biológico? Entonces eso quiere decir que hay diferentes tipos de hombres. ¿Tú ves? ¿Tú ves cómo ellos siembran eso en la mente? Y eso es lo que nuestra juventud está oyendo over and over again. Cada vez se repite estas cosas, se repite esta ideología, se ve en televisión, se ve en las películas de Disney, se ve en las películas de Hollywood. Mire, la gente critica a los pentecostales de antes porque los pentecostales de antes te decían, mira, bota la televisión, aleluya. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Yo me acuerdo. Antes te decían, mira, bota la televisión, que es la caja de Satanás. Nunca vaya para el cine. Había muchas restricciones, ¿verdad? Y yo entiendo que en parte son exageraciones. Por eso es que mucha gente no caían bien con eso. Pero al fin del día había una sabiduría detrás de todo eso. Porque ellos sabían que cuando Satanás quiera promover algo, lo más fácil, la manera más fácil para hacerlo y la manera en donde nosotros no podemos pelear tan fácil para quitarlo es a través de la televisión, a través de los teléfonos, a través de las películas. Los estudios psicológicos han podido enseñar que la persona, el americano típico, es enseñado más normas cultural a través de las películas en el cine que lo que la gente aprende en la iglesia. Porque las estadísticas dicen que cuando llega el lunes, la mayoría de la gente, yo creo que un 83% de la gente ni se acuerdan cuál fue el tema de la predicación el domingo. Un día después. Pero cuando ven una película, se recuerdan todos los refranes, se recuerdan los actores, el protagonista, todas esas cosas. ¿Por qué? Porque es en la manera del ambiente, cómo despierta diferentes emociones en el cine, en las películas, porque es una cosa ver una película en el cine y una cosa ver una película en tu casa. En el cine es otro mundo y eso es al propósito. Todo eso es para que la experiencia sea algo que el ser humano dice, vale la pena pagar para ver la película en el cine y pagar ese ticket, porque esos tickets son 15, 20, 25 pesos para ir para el cine. No todo el mundo va a pagar ese tipo de dinero si no fuera una experiencia más allá de lo que se puede experimentar en la casa.
Pero cuando vienen todas estas películas con ideologías y cosas que ellos quieren que sean normal en la cultura, pues ellos van a empezar por ahí. Ahorita viene una película que se llama Bros, que es completamente del homosexualismo, dándole promoción a eso para que se vea como algo normal. Y no es normal. Es contra lo que dice Dios y es contra lo natural. Así es. Y yo sé que eso va a enfogonar a un montón de gente, pero es que es la verdad. Es la verdad. Por eso es que es bien importante cuidar nuestras mentes. ¿Ok? As a matter of fact, vamos a ver un verso rapidito. No sé si lo escribí aquí, pero ajá. Sí, lo había escrito. Vamos a ir 2 de Corintios. Vamos a ir 2 de Corintios. Capítulo 10. Ajá, exacto. Vamos a empezar aquí. Vamos a empezar en el verso 3. 2 de Corintios, capítulo 10. Vamos a empezar en el verso 3. Dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. O sea que esta batalla no es tipo soldado con mi pistola y balas y todo este revolú. Dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué tipo de fortalezas? Aquí dice, verso 5. Derribando argumentos. O sea, derribando todas estas ideologías falsas que el enemigo está tratando de promover a través de todos los medios sociales, de las películas, de YouTube, en todas estas cosas. Entonces, pues esas son las fortalezas que nosotros tenemos que destruir. Por eso es que nuestras almas, que no son carnales, pero sí son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles fortalezas? Bueno, empezando con los argumentos. ¿Y qué? Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Esa es la guerra. Y entonces, por eso es que dice: y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No vamos a poder tomar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Dios si no nos esforzamos a estudiar y mirar las cosas como son. Y sentarnos con nuestros niños y hablar de estas cosas. Porque muchas veces nosotros queremos proteger nuestros niños para que ellos no oigan nada y tenerlos en la casa y hacerles homeschool y todas esas cosas. Y mira, todo eso es bueno. Pero es malo si tú estás tratando de evitar que ellos oigan de todas estas cosas, porque al fin del día, de una manera o la otra, ellos van a oír de estas cosas. Y si oyen de estas cosas antes que tú le hables, se te va a hacer las cosas más difíciles. Por eso es que es bueno inocular tus niños con estas falsedades a través de tú introduciendo lo que es
y hablándole a ellos de las verdades y por qué estas cosas son incorrectas. ¿Ve? Introduciéndolo poco a poco, igual como una vacuna. Y todo el mundo ya sabe que es una vacuna porque este gobierno se fue loco tratando de vacunar todo el mundo. ¿Ok? ¿Qué es vacunar? Pues es introducir un microbio, un virus, lo que sea, algo malo, algo que nos hace daño a nosotros, ¿verdad? Es introducir una versión de eso que es liviana o débil, casi muerta. ¿Para qué? Para que el cuerpo pueda identificar esto y hacer que protecciones contra eso. Pues nosotros tenemos que hacer lo mismo, tenemos que introducir estas cosas y hablarle a nuestros niños para que ellos puedan identificar estas ideologías incorrectas, pero poder identificarlas. Y para poder identificarlas ellos tienen que saber. Entonces tenemos que darle esos estudios en la casa, hablar de estas cosas. Perdonen que está hablando el reloj. Para poder inocularlos, para que ellos puedan identificar cosas erróneas y poder defenderse de esas ideas que se están presentando por todos los lados. Y a la misma vez, enseñándoles esas verdades a nuestros niños, ellos también van a ser instrumentos cuando estén hablando con sus amistades, si sus amistades empiezan esa conversación. ¿Ves? Eso es importante, todas estas cosas es importante. Entonces vamos a seguir adelante porque se va el tiempo rapidísimo. Entonces pues, ya sabemos. Entonces vamos a... También déjame clarificar algo rapidito antes de seguir adelante en eso de la tolerancia. También sabemos que la tolerancia es no da más a un comportamiento de un ser humano, pero también a ideas, ¿verdad? La idea de esclavitud no se tolera. Todo el mundo sabe que teniendo esclavos es una cosa incorrecta, es una cosa mala. Entonces sí tú puedes ser intolerante de ciertas ideas, pero no quiere decir que cuando tú estás intolerante a una idea, que tú estás intolerante a la persona que a lo mejor le está practicando esa idea. ¿Verdad? Déjame darte un ejemplo, ¿verdad? Vamos a suponer que tú tienes un amigo que no está siendo fiel a su esposa, ¿verdad? Y vamos a decir que tú eres completamente contra eso, ¿verdad? Porque los cristianos estamos contra eso. No creemos que es correcto que alguien sea infiel a su esposo o a su esposa. Pero entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Que inmediatamente tú vas a cortar a esa persona de tu vida? No, porque entonces ¿cómo tú hablas con esa persona? ¿Cómo tú puedes cultivar una oportunidad para enfrentar eso? Especialmente si es cristiano. Especialmente si es un cristiano que ha caído en la tentación del adulterio. ¿Cómo tú lo ayudas a salir de eso? Si inmediatamente lo corta, si va a ser completamente intolerante del individuo. Bueno, hace sentido. Tú eres intolerante a la idea, pero tienes que respetar al individuo para poder tener la habilidad para hablar y tener la oportunidad para enfrentar. ¿Y enfrentar con qué? Con la verdad, pero con compasión, con respeto, con dignidad. You see what I'm saying? So, ¿sabe? Una no necesariamente quiere decir la otra. Ahora, vamos a hablar un poquito de estas definiciones cuando viene a lo que es la definición de homosexual. ¿Qué es un homosexual? Es alguien que tiene una atracción sexual al mismo sexo y que actúa de acuerdo a esa atracción o de acuerdo a ese impulso. Eso es un homosexual. Pero tenemos que entender algo entre la diferencia de un homosexual y alguien que se llama gay.
hay una diferencia. Yo sé que suena un poquito raro, pero sí hay una diferencia y te lo voy a explicar. Los dos, el homosexual y la persona que dice que es gay, ¿verdad? El homosexual y el gay, los dos tienen atracción sexual al mismo sexo. Los dos tienen eso. La diferencia es que puede haber alguien que tiene esas atracciones al mismo sexo, esa atracción sexual al mismo sexo, y no actúa a eso, no actúa a esas emociones, no actúa a ese impulso, se aguanta. Entonces eso, hay gente que nada más tienen eso, que no caen necesariamente en la categoría o en eso de decir que son homosexual, porque no están teniendo relaciones sexuales con el mismo sexo, ¿verdad? Nada más sienten la emoción, pero se acaba ahí. Entonces, pues, es bien común encontrarte con alguien así. Ahora, el homosexual es alguien que actúa en eso, pero también puede ver el homosexual. Me perdonan que este reloj voy a tener que apagarlo. Me perdonan que no sabía que esto iba a estar tratando de grabarme. Se activa con la voz. Entonces pues el homosexual es alguien que tiene esos impulsos de tener esa atracción al mismo sexo sexual, pero ellos actúan en esa emoción. Ahora, el homosexual puede ser una persona que está peleando para no actuar. ¿Me entiendes? O sea, puede haber alguien que viene a los pies de Cristo, que antes era alguien que practicaba el homosexualismo, ¿verdad? Pero ahora que vienen a Cristo, entonces ahora ellos están tratando de ¿qué? De darle la espalda a eso, ¿verdad? Darle la espalda a esa rebelión. Pero todavía Satanás, ¿qué? Satanás va a tratar de hacer que la persona caiga en esas cosas, ¿verdad? Porque sabe que hay un historial de debilidad en eso. Igual con la persona que a lo mejor antes de venir a Cristo a lo mejor usaba droga, lo mismo. Satanás siempre va a usar eso para tratar de hacerte caer. Esa gente que son liberados de la depresión, Satanás siempre va a usar, o sea, ya ustedes entienden. Pues lo mismo con el homosexualismo. Pero alguien que se considera homosexual porque antes practicaba, pues ellos cuando vienen a Cristo, pues ese título es un poquito más correcto porque ellos pelean no solo con las ideas, pero con la idea y el impulso para practicar el sexo homosexual. ¿Ves? Es una diferencia, ¿verdad? Entonces la persona que se identifica como gay, pues una persona que tiene las atracciones, ¿verdad? Tiene las atracciones, pero también sigue no se queda ahí en la atracción, pero actúa en esa atracción, en esa emoción y practica el sexo con el mismo género, ¿verdad? El homosexualismo practica, pero también se identifica con eso como su estilo de vida. ¿Ve? Es una persona que ha aceptado esto como normal y practican esto normalmente todos los días y se identifican con eso de tener orgullo en esa decisión, orgullo en ese estilo de vida. Se sienten identificados con el grupo LGBT, se sienten respaldados, ellos se sienten unidos a ese grupo. ¿Ve la diferencia? Entonces, pues cuando alguien viene a Cristo, para decir que una persona puede ser gay y cristiano, pues ahí es donde uno tiene que entender las definiciones. Porque entendiendo que una persona gay que básicamente celebra el homosexualismo, celebra el estilo de vida de homosexualismo y se identifica con eso y que libremente practica estas cosas, pues para decir que
con esa definición de gay, que ellos son cristianos también, pues entonces, ¿qué es la definición para cristiano entonces? Porque cristiano, como yo lo entiendo, es alguien que le da la espalda a todo lo que es contra lo que dice la Biblia y trata de vivir una vida de acuerdo al ejemplo que Jesús nos dejó y de acuerdo a todos los mandatos que Jesús nos ha dado. Y no estoy hablando de la ley, pero sí hay mandatos, porque Pablo nos dio 2 listas de cosas, de comportamientos, ¿verdad? Que antes éramos, pero ahora como cristianos no somos. O sea que ese comportamientos que se practicaban antes, a lo mejor cuando tú estabas en el mundo, pero ahora que viniste a Dios, no practica esas cosas. Matar, decir mentira, el homosexualismo, todo eso está en las listas. El adulterio, fornicación, todas esas cosas son parte de la lista. Y no un pecado más alto que el otro, no un pecado más grave que el otro. Hay una diferencia en cómo el pecado nos afecta, ¿verdad? Porque sabemos que los pecados de sexo son unos pecados que afectan a nosotros mismos, ¿verdad? Que son unos pecados contra nosotros mismos, ¿verdad? Contra nuestros cuerpos, por decir, ¿verdad? No estamos consagrando el cuerpo cuando hacemos esos tipos de pecados, pero a la misma vez no podemos decir que la mentira es menos peligroso que practicar el homosexualismo. Las dos cosas son pecados y las dos cosas son cosas que tenemos que practicar abstenencia, a practicar no hacerla. Tenemos que practicar y pelear y que tomar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Dios. Cuando venga esa mentira en tu mente, tú cierra la boca y no deja que salga esa mentira. No deja que salga lo que se te vino a la cabeza. Igual cuando venga esa atracción, tú no le actúas, tú no actúas. Y reprende eso. Entonces ese es el problema. ¿Una persona gay puede ser un gay cristiano? No. Con la definición de qué es un cristiano, no. Porque un cristiano no puede vivir de acuerdo a este estilo de vida, a una persona que se identifica y practica el sexo con el mismo género. ¿Ves? Ese es el problema. Tú no puedes tener un pie en el mundo y un pie en el lado de Dios. Es imposible, así no es. Para ser cristiano tú tienes que darle la espalda a esto, a ese orgullo, ¿verdad? A ese orgullo, a ese pride, a todo eso. No puede hacer las dos cosas, ¿no? Entonces no es cristiano. Ahora, tú puedes ser alguien que antes era un homosexual y es cristiano, por supuesto. ¿Vas a tener esa batalla? Sí, Señor. ¿Dios te va a respaldar? Absolutely. Pero es que dedicándote a las cosas de Dios, a la palabra de Dios, para poder pelear con esas cosas y usar ¿qué? Las armas espirituales para romper y derribar todas estas cosas. Porque un argumento no es nada más solo una persona contra la otra. A veces tú tienes que argumentar con los pensamientos que se presentan en tu cabeza, en tu mente. Cuando entra esa duda, tú tienes que romper esas dudas dando un argumento para que tú te recuerdes el por qué tú crees en Dios, el por qué tú no dudas, el por qué tú tienes tu fe. ¿Ves? Entonces, pues entendiendo todas esas diferencias, es importante entender todas estas cosas para poder entonces genuinamente hablar de la verdad de lo que dice la palabra con eso del homosexualismo. Y me perdonan, ya estamos en casi 45 minutos con el video. No quiero hacer el video muy largo. Vamos a hacer una parte 3 para meternos en la palabra. Ahora sí que vamos a ir verso por verso y vamos a hablar de qué exactamente dice la Biblia en referencia al homosexualismo, pero
quería tomar paso por paso este tema porque desafortunadamente hemos dado una mala impresión con este pecado y cómo se tiene que manejar y cómo se tiene que confrontar. Vamos a seguir adelante en el próximo video. Amén. Dios me los bendiga, Dios me los cuide. Los quiero mucho. Y ya saben, Iglesia Primera Asamblea de Dios, Pensacola, estamos aquí en el 4301 de Bayou Boulevard, Pensacola, Florida, 32503. Estamos en la esquina de Bayou Boulevard y la avenida 12th Avenue y Bayou Boulevard. Estamos ahí mismito en la esquina. Lo que hay cerca de la iglesia es el aeropuerto internacional, el mall Cordova Mall está ahí cerquita de la iglesia también. Si sabe llegar a cualquiera de esos dos sitios, entonces sabe llegar a la esquina de la 12 y Bayou Boulevard. Va a ver la iglesia. Amén. Dios me los bendiga, Dios me los cuide y lo vemos la semana que viene. Esta noche nos vamos a gozar con Jesús.